La soberanía del poder reside en esta asamblea. Ya eso se denomina democracia, porque en el fondo es el pueblo tomando el poder a hacer real los objetivos que tiene, que se propone. Es una novedad, pues estamos hablando del siglo VI, siglo V, siglo IV antes de Cristo. O sea, para que ustedes entiendan, en esa época los seres humanos todavía estamos habitando la barbarie, ¿sí? Donde el mejor concepto de orden que existe es cuando surgen los imperios y imponen el orden a través del poder. Que es algo que siempre les digo a ustedes que Jesús rechazó cuando él dijo: mi reino no es de este mundo. Lo que él está diciendo, mi reino no se hace a la manera de este mundo, porque en este mundo lo que ocurría era que, como había un caos completo, sin leyes como las que existen hoy día, usted vive en un mundo súper ordenado, en un mundo súper tranquilo, que tiene cosas malas, sí, pero nosotros tenemos sistemas democráticos, tenemos leyes. El hombre es malo, continúa siendo malo, me refiero a hombre y mujer, continúa siendo la especie mala, intrínsecamente mala desde el pensamiento cristiano. Pero la gente mala, por así decirlo, limita sus pasiones por el hecho de que tenemos todo un sistema intrincado de leyes nosotros. Entonces la gente vive a ver como en un paraíso si nosotros comparamos este tipo de vida a la vida que se vivía en el siglo V, siglo VI antes de Cristo. De hecho, todavía en la Edad Media, hace 1500 años, se vivía en barbarie. O sea, era inseguro andar por las calles, era inseguro, sobre todo para las mujeres que eran más débiles en términos físicos que el hombre, poder sobrevivir en ese tipo de sociedades. Entonces, ahí impera la ley del más fuerte, y a veces esa ley del más fuerte se convierte en imperio, y el imperio pone orden. El imperio crea un ejército y castiga lo malo, y luego comienza procesos que se conocen como civilizatorios. O sea, empiezan a civilizar. Quien encarnó esa idea de una manera más fenomenal fue el mundo griego, que era una idea que tenía Aristóteles, de que el mundo griego había llegado a un desarrollo tan grande justamente por este concepto de la política y de la democracia, o sea, de cómo gobernarnos, de cómo mantener el orden y conseguir los objetivos de manera que fuera racional. Ellos llegaron a la convicción de que Grecia o el mundo griego tenía una visión más grande, que era helenizar al mundo. Ahí origina el concepto de lo helénico, o sea, el derecho de conquistar a todo el mundo para luego sacarle la porquería a todo, iniciar un proceso de paz, donde la lengua griega, las artes griegas, la democracia y la política griega fueran implantadas en el mundo bárbaro. Eso se llama proceso civilizatorio. Y era lo mejor a lo que se podía optar, porque uno decía: pero ¡ay, qué injusto que vengan otros pueblos y le peguen a los pueblos y le instalen su lengua y sus ideas! Sí, pero esos mundos eran más oscuros que antes de la llegada del mundo griego. Eso dirían los griegos. Otros antropólogos van a decir: no, es que cada grupo tenía derecho a gobernarse a sí mismo y buscar sus propias maneras. Sí, pero había puro caos. Y ahí el más débil siempre sufre. El que más sufre es el más débil. El más débil, en este caso siempre los niños, los ancianos y las mujeres. Las feministas me van a caer encima ahora porque no hay que decir que las mujeres son débiles, ¿sí? Digo débil en términos muy prácticos, muy prácticos, sin subjetivismo. O sea, en la escala de la lucha humana, la mujer siempre estuvo del metro por su contextura física, no es igual que el hombre. Eso es evidente, aunque uno quiera decir que somos iguales, no somos iguales. El hombre es más fuerte en ese sentido, las mujeres son más inteligentes, son más productivas en un montón de otras cosas, completamente superiores a los hombres. Pero el hombre, en cuanto a la lucha del más fuerte con el más débil, el hombre predomina, digamos el género masculino. Género masculino porque hay género masculino. Uno no está desunido de su naturaleza biológica. Esa es una idea súper religiosa, torpe, que tiene este mundo ateo extraño. Un mundo que fue ateo, que ha vuelto al ateísmo marxista, es religioso, completamente religioso, cuando por ejemplo dicen que cuando ellos dicen que tienen algo adentro, esta es la frase, dice, personas que están atrapadas en cuerpos que no son el suyo. Al decir eso están haciendo una separación entre algo interno, que es el ser humano, respecto de lo físico. Eso es súper religioso. Pueden ser evangélicos, católicos, de cualquier religión, menos ateo. Porque esa es la idea. Si yo digo que estoy
atrapado en un cuerpo que no es el mío, entonces estoy concibiendo la idea de que yo soy un ser que no es mi cuerpo, que puede habitar otros cuerpos. Eso es súper religioso. Y ellos se burlan de la religión. Eso es súper religioso. Entonces es la idea de que alguien me jugó una mala pasada, probablemente Dios existe, o la naturaleza, y me metió dentro de algo que no me correspondía. Es como Que este ser debería habitar otro cuerpo. ¿Ya? Es como hablar de la reencarnación. ¿Cómo hablar de la reencarnación? Una cosa así, claro. Pero muy religioso. Ahora bien, por supuesto, el cristianismo enseña que la naturaleza humana no está ajena de su realidad corpórea. O sea, en ese sentido, el cristianismo es súper racional, otra vez, porque sí reconoce que el ser humano no es solamente piel y hueso, que hay una conformación espiritual dentro de sí, lo que le llama el alma, el espíritu, ya uno sea dicotomista o tricotomista, ¿cierto? La mayoría de gente es tricotomista dentro de la iglesia, cree que hay espíritu, alma y cuerpo. O los dicotomistas, que son los grupos de cristianos que piensan que el hombre hay una parte inmaterial, que tiene una parte inmaterial y una parte material. La parte inmaterial puede tener comunión con Dios. Pero como sea, aunque nosotros creemos en esa realidad que es tanto espiritual y material en el ser humano, el cristianismo concibe la idea de que no hay una separación entre ambas. Que somos parte de lo mismo. O sea, el ser interior, quiere llamarlo así o no, es inseparable de su naturaleza biológica, de su cuerpo. Imposible. Somos lo que son nuestros huesos, nuestras arterias, nuestras conexiones químicas, todo tiene que ver con esa conciencia interior, llámenlo ustedes espíritu, alma, o lo que sea, no sé cómo le llamará al mundo poateo, porque esa es la cuestión más extraña. Lo escuché en los últimos debates en televisión, en los comunicadores, estos personajes tan inteligentes que hay hoy día en la televisión, que son líderes de opinión, ¿cierto? Los periodistas, con respeto de muchos periodistas que sí son muy inteligentes, estos hablan de eso, pero si esta persona nació en un cuerpo que no era su cuerpo, qué religiosos están ellos, ¿eh? O sea, somos seres que están en un cuerpo que es raro, como que transmigamos de cuerpos en cuerpos, es raro, muy raro. Es medio alienígena la cuestión. Ya, no sé por qué llegué allá, pero nosotros somos seres gregarios, ¿cierto? Que vivimos juntos y entonces, imagínense, en una época donde la cuestión fundamental es el proceso civilizatorio, o sea, tratar de imponer una violencia que sea mejor a las otras violencias para poder establecer un tiempo de paz. En ese tiempo, en el mundo griego, aparece el concepto de la política y la democracia. Es una forma de gobernarnos que es que no está ajena, que no deja ajena a la violencia, pero que es bastante menos violenta que los procesos civilizatorios que son más primitivos. ¿Ya? Y esos procesos civilizatorios, ustedes me entienden, no desaparecieron, se mantuvieron por el tiempo, incluso hasta la época de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos pensaban que la venida del Mesías iba a ser a través de un proceso civilizatorio. Y por eso que cuando llega Jesús de Nazaret, los judíos que eran fariseos, los saduceos, y todos ellos no quisieron a Jesús de Nazaret porque él no venía predicando un proceso civilizatorio. Lo que ellos estaban esperando es que viniera un Mesías que los condujera a una guerra gigante, donde luego de vencer Jerusalén a todo el resto de las naciones, iba a instalar a su Mesías, y Mesías iba a ser la luz a todas las naciones, que era básicamente lo mismo que pretendía hacer Alejandro el Grande, ¿cierto? En el mundo griego. Él igual iba a estar a la cabeza, pero este Mesías iba a ser, según la línea de David, un Mesías. Pero el que vino era uno que dijo, no, mi reino no de este mundo. Ya, yo vengo a traer otro reino, no es de la manera de los hombres, no es pegándole, no es con espadas, no es con ejército, no, esto es con el amor. Esto es el paradigma del amor. Y el cristianismo cimentó un concepto sobre la vida y las relaciones humanas basada en el amor y la entrega al prójimo, que ha desarrollado una gran cantidad de escalas de valores, que sumado al concepto de democracia y de política que tenía el mundo griego, ha conformado lo que nosotros conocemos como la sociedad occidental cristiana. ¿Capta? O sea, súper bueno lo que tenemos, por lo menos lo mejor que ha tenido la historia de la humanidad desde que tenemos historia, porque tenemos de ambos lados. Entonces, este mundo que es greco-romano, ¿cierto?, podría llamarse en realidad greco-romano-cristiano o greco-romano-judío, como quiera decirlo, porque la misma tradición. El comunismo tiene una idea básica que es potentísima, es que todos
no vamos a vivir iguales, ¿no? Es decir, una utopía. Aquí en la Tierra no podemos vivir igual. No podemos vivir igual. Imposible. Nadie es igual a otro. Esa es una locura. Eso es ir en contra de la naturaleza, de la escala evolutiva, de cómo son las cosas en la realidad. Por eso me gusta mucho lo que está haciendo Antonio Escotado en su libro Los enemigos del comercio, porque cuando parte de sus conferencias dice, en realidad los enemigos del comercio son los enemigos de la realidad. O sea, gente que no quiere reconocer que el mundo es de una cierta manera. Yo creo que uno puede revelarse a la realidad, pero yo me puedo revelar a la realidad de que hay un muro y que no me gusta que el muro no me deje pasar. Yo me quiero revelar al muro, ¿cierto? Tengo que pensar si me pongo a correr frente a él rebelde, porque no voy a cruzarlo. Entonces, un poco eso, es como querer luchar contra una realidad que no se puede cambiar. Hay cuestiones que son intrínsecas de los seres humanos. Los seres humanos no somos iguales. Lo que nosotros podemos luchar por igualdad de oportunidades, equiparar la cancha en términos de las leyes, pero el ser humano necesita incentivos propios para crecer y para desarrollarse. Pero bueno, eso vamos a discutir. No sé por qué llega ahí. ¿Qué estaba diciendo? La forma de gobierno era pero estábamos hablando de algo que tú dijiste. Sí, las tres formas se hicieran de forma... Perfecto, sí, porque yo digo que si por ejemplo los seres humanos fueran buenos, el comunismo funcionaría. Sí, pero ¿qué pasa cuando llega a vencer un régimen marxista, comunista y sin tal? Supone que aquí debería ahora aparecer un régimen casi un cielo en la tierra, porque esa era la idea, todos iban a ser iguales, pero uno después se mete al fondo de esos regímenes y hay persecuciones, violaciones a los derechos humanos, igual, ¿cierto? La gente que no piensa igual es perseguida, los meten en la cárcel, les matan a la familia. Los genocidios más grandes son los genocidios donde se han instalado regímenes comunistas, reconociendo que la idea del comunismo, de todos seamos iguales, es bien interesante, por más utópica que sea, es atractiva, ¿cierto? Y ¿quién no quisiera que todos fuéramos iguales? Pero aún así, cuando se logran instalar, les va mal. Son países que se daña su circulación monetaria, hay inflación, hay violaciones, como digo yo, a los derechos humanos, todo resulta mal. Y después cuando uno hurga más adentro, se da cuenta que el grupo que gobierna, esos viven como ricos, nunca vivieron igual al resto de la población. Vivieron completamente como ricos y con una protección tremenda, son dioses dentro de esos territorios. Entonces, pero si esos hombres fueran buenos, claro, funcionaría el comunismo. Pero no funciona porque, yo creo que no funciona porque el régimen, el sistema es malo, es irreal. Pero también no funciona porque el ser humano es malo. Es malo. Entonces, el sistema comunista parte de una contradicción esencial, y es que cada vez que un ser humano intenta conseguir la utopía, lo que consigue es la distopía. Así como siempre digo en mis clases, eso es claro, y hay que decírselo a quienes gobiernan, y hay que decírselo a estos inteligentes que aparecen en la televisión. Cada vez que los seres humanos han intentado conseguir la utopía, lo que consiguen es la distopía. La utopía es el mundo perfecto, ¿cierto? Esa es la utopía. Pero eso es utopía, porque es un mundo perfecto que no se puede conseguir. ¿Por qué no se puede conseguir? No se puede conseguir porque el ser humano es imperfecto. ¿Cómo? Es una cuestión muy básica. ¿Cómo conseguir una sociedad perfecta con seres humanos que son imperfectos? Imposible, eso es un absurdo. Entonces, cada vez que los seres humanos imperfectos intentan poner en marcha la utopía, lo único que consiguen, y de eso me da la razón toda la historia material, consiguen la distopía, que es el mundo que nadie quiere, que nadie desea, pero que es posible por la maldad humana intrínseca. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿y por qué entonces han intentado conseguir la utopía? ¿Por qué se ha intentado hacer esto? Por una razón bien sencilla, porque para que nosotros pudiéramos cambiar todo lo que ha pasado tendríamos que volver a la época de Kant. Hay que ir en la historia y llegar a la época de Kant, y justo cuando él está diciendo el hombre es esencialmente bueno, ¿cierto? Tiene que liberarse de sus cadenas y ya no es un niño, es un adulto. El problema de los males del ser humano son producto de la falta de educación, las oportunidades, pero el hombre es esencialmente bueno y adulto. Ya no necesita la tutela de Dios, de ninguna cosa. Es libre por sí mismo. De ahí empezó todo mal pagar. Entonces hay que regresar a Kant y algunos otros que él le copió y decirle, no, tenés que
hacer una observación un poco más objetiva respecto de lo que es el ser humano, porque ahí está el punto. ¿Qué es la especie humana? ¿Qué somos nosotros los seres humanos? Entonces, desde ese punto de vista, el cristianismo, que es sano, el cristianismo sano, de hecho nosotros tenemos muchos locales igual que nosotros, otros también no, ¿cierto? Eso hay que reconocerlo, pero el cristianismo sano, el cristianismo no tiene la culpa, son los intérpretes del cristianismo. El cristianismo esencialmente parte de esa premisa que el ser humano está caído. Entonces el ser humano necesita hacer ese reconocimiento. Cuando el hombre reconoce de sí mismo que no puede todo, que está mal, que está caído, que lo va a hacer mal, entonces pide ayuda y cada acción que realiza la hace bajo esa idea. Se tiene cuidado de sí mismo. En el caso de nosotros decimos, bueno, el hombre tiene que ser regenerado por el pensamiento de Jesús de Nazaret. Entonces uno empieza a mirar el paradigma que es Jesús de Nazaret y ve cómo se comporta él, toda la escala de valores, su pensamiento, su enseñanza, y uno empieza a tratar de ser como Cristo. Ese es el trabajo del cristiano, ¿no? No es que uno tiene que ser igual que el pastor, o ser igual que la denominación de uno, ¿no? Por muy ungida, maravillosa que es su denominación, ese no es el tema. El tema hay que ser como Jesús, ¿entiendes? Si uno va a ser como Jesús o a intentar crecer esa estatura, entonces uno va a empezar a vivir un proceso que los cristianos llamamos regeneración. Entonces, esencialmente, otra vez digo, el cristianismo es más racional en ese sentido respecto de la realidad del ser humano, lo que es el ser humano para poder enfrentar la vida en comunidad, la vida como ser gregario. Por eso digo que lo mejor que hemos producido hasta aquí tiene que ver con el cristianismo, con el modelo de Jesús, con lo que nos heredaron los griegos y el mundo judeo y cristiano. Y eso es la sociedad, pueden criticar la idea de esta sociedad capitalista, heteropatriarcal y heterocapitalista, es tan horrible. ¿Qué decirle a estas personas que vayan a vivir a otro continente, a otro lugar? Se vayan a vivir a otro modelo, ¿no? ¿Cómo les va? Porque aquí es donde hablan mal, aquí es donde se quejan, pero esto es lo mejor que ha producido la humanidad. Este es el lugar donde son más libres las mujeres, donde le da mejor a los homosexuales, aquí, en la sociedad occidental cristiana, donde tienen mejores tratos, todas las personas, es aquí, que falta, que hay que trabajar, que hay que intentar equiparar la cancha, estamos de acuerdo, pero esto es lo mejor, pues no puede uno borrar todo lo que hay y hacer un mundo nuevo ahora porque ellos descubrieron otra cosa, Frente Amplio, todos esos cabritos son todos como, volvieron otra vez al círculo utópico del marxismo, claro que lo cambiaron por un marxismo cultural al estilo de Gramsci, como hemos conversado y vamos a volver a conversar en las clases que vienen, pero es una nueva etapa utópica y es un poco peligroso. Aquí podemos decir que mediante el hombre se acerca más a Dios, le va bien, mediante se aleja. Es curioso, y eso es independiente de la discusión de que si existe o no existe Dios. Eso es independiente si uno va a creer en todos los dogmas y la idea del cristianismo y la va a aceptar como una realidad. Independiente de eso, el modelo cristiano funciona. El modelo cristiano funciona. Y si uno va a querer buscar algo mucho mejor, que es válido para la sociedad, yo pienso que es sabio tomarse de todo lo bueno que ya hay y que ha producido el cristianismo. Pero no desecharlo y borrarlo con el fuego como que fue todo malo y el culpable de todo lo malo que hay, porque al contrario, es el responsable de todo lo bueno que nosotros tenemos. El cristianismo es responsable de todo lo bueno que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Entonces tenemos el concepto ahí de política básico, el concepto de democracia, y ahora hablemos de esta palabra, el Estado. ¿Sí? El Estado. Bien, indudablemente quien nos ayuda un montón para entender este concepto, ¿sí? Que a veces lo llevamos al extremo, ¿no? Porque el Estado son personas, son personas que gobiernan de tiempo en tiempo, les toca gobernar, les toca la administración del poder. El Estado lo que hace es la administración del poder. Y vamos a poner una palabra que no les gusta, ¿cierto? Pero que nos compete como especie, la violencia. El Estado son un grupo de personas que administran el poder, administran la violencia durante un tiempo. Hoy día está administrado por un sector político de la sociedad chilena. Antes estuvo administrado por otro sector político. Son personas. Pero al mismo tiempo es un concepto. El Estado también es un concepto. ¿Sí? Y es un concepto
es un concepto que nace por la problemática de la individualidad, de nuestra individualidad, de nuestras necesidades individuales y de nuestros intereses personales e individuales. Por eso, todos estos seres que nos dimos cuenta que era mejor unirnos para que nos fuera bien como especie, ¿ya? Y unirnos en grupos bastante grandes, porque nosotros llegamos a unirnos así como sociedad, como una sociedad, como un Estado, que es algo más grande, en un proceso largo que se dio en la historia de la humanidad. Esta cuestión no fue tan rápida, ¿sí? El ser humano tiene aproximadamente 2 millones de años en la Tierra. Y los seres humanos estuvieron conformando primero grupos que se pueden denominar clanes, ¿sí? Que son como una familia nucleada en el jefe de familia, ¿cierto? El patriarca, donde el concepto puede definirse como horda, una horda, muy primitivo. Ahí no avanzan nada, porque, como yo digo aquí, el sistema incluso de relaciones es todos con todo y todos contra todos. Aquí los hermanos se meten con los hermanos, el papá se mete con la hija con el papá, es así. Y por eso también los hijos no nacen tan sanos. Hay problemas de los genes recesivos ahí y pasa mucho tiempo así el ser humano. Y la trama social es una trama social sencilla, que no va más allá de ser un cazador, ¿no? Son cazadores, salen a cazar todos los días y pasan miles de años. Miles de años. Y por ahí, por el 280.000 años atrás, comienzan a descubrir el fuego, ¿cierto? Empiezan a utilizar las cavernas y aparece un concepto interesante que va a cambiar las relaciones humanas, la religión. Porque nosotros sabemos que por ahí por el 280.000 años hay religión. Los neandertales, de la época de los neandertales. El hombre neandertal, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan del colegio, no? Sí. El hombre neandertal. Nosotros teníamos un amigo que era grandote y le decíamos neandertal. Los alemanes, ¿no? Un neandertalense. Estos tipos tienen religión porque lo han descubierto los neandertales con el rito religioso en su entierro, ¿no? O sea, lo enterraron con la comida, con la vasija, con una lanza. Entonces, ¿por qué pensaban que le iba a servir? Entonces, tenían el concepto después de la vida, después de la muerte. Eso los faraones le llamaban el concepto del Ka. También creyeron eso. También era religioso. Fíjate interesante que la trama social se va complejizando en la medida que aparece la religión. Aquí le va a servir a usted haber tomado el curso de Sociología de la Religión, ¿cierto? Cuando aparece la religión, interesantemente se empieza a complejizar la trama social. Y de los clanes llegan a conformar en el tiempo lo que nosotros denominamos tribus, que son familias que están emparentadas, son grupos más grandes. Y la trama social se empieza a complejizar. Estos seres ya no solamente son cazadores, sino que estos también recolectan y comienzan a pescar. ¿Sí? Y ya son un grupo grande, van en casas de estilo comunal y son, digamos que llegan a ser nómades y seminómades. Aquí arriba eran nómades, ¿entienden eso, cierto? Sí. La trama más primitiva es el nomadismo, ¿no? O sea, vamos donde podamos encontrar ratones para agarrarlos a peñascazos y hacer algún asado de ratón, si es que habían usado fuego alguna de ellas, ¿cierto? Si no, así nomás, como venga nomás. Su ratón con cola y todo para adentro. No avanzamos mucho. Ser humano. Demoramos en avanzar. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la cuestión de las relaciones, con cómo nos relacionamos nosotros y todo eso. La religión va a ser súper importante. Sí. A este respecto, aquí voy a ir a sociología. Ustedes ya saben, los que han estudiado sociología de la religión, que de los padres fundadores de la sociología
¿cierto? Que son tres. Marx, Durkheim y Weber, ¿cierto? Hay dos que consideran que la cuestión de la religión es lo fundamental para poder entender la especie humana. Y van a venir otros a reforzar, porque James Fraser, ¿se acuerdan de él? De la rama dorada. El tipo dice que el ser humano evolucionó haciendo este mismo uso de cómo se va complejizando la trama social. Él dice que los seres humanos avanzaron desde algo que él llamó la magia a la religión, y de la religión ha surgido la ciencia. Y ahí estamos hoy día. La ciencia surgió hace 200 años, ¿no? ¿Ya? Entonces, Fraser, siguiendo también un poco, pienso yo, las ideas de Durkheim y Weber, o por lo menos están ahí relacionadas, es que la religión es un sistema de entender la vida que es bastante complicado, es intrincado, tiene su complejidad. La magia es muy sencilla, muy primitiva. Pero cuando estamos en presencia de la religión y de la ciencia, estamos hablando de sistemas que son más estructurados de cómo entender la vida. O sea, la religión, por ejemplo, la religión le da un sentido a lo que es el hombre, a lo que es la mujer, lo que es la familia, a las cosas malas le llama pecado, ¿cierto? ¿O no? Al bien obrar le da un premio. Entonces se empieza a formar un concepto de cómo movernos en sociedad y las relaciones que le da sentido a la vida. Y dice Fraser que la religión es muy complicada, tan complicada como la ciencia. Yo tengo la convicción de que la ciencia ha surgido gracias a la religión. Hay que escribir sobre eso. Yo creo que sin religión y sin todo el desarrollo que ha tenido la religión, sobre todo el cristianismo, yo veo casi imposible la aparición de la ciencia. Entonces, la ciencia y la religión cristiana un día se van a juntar, porque yo pienso que tienen un tronco común. Entonces, bueno, eso para decirles que esta cuestión va a ser gravitante, porque a la medida que se van desarrollando las religiones, en estos grupos humanos, las relaciones humanas empiezan a hacer cambiar y a evolucionar para bien a los seres humanos. Entonces, vamos a llegar a la época del Neolítico, o sea, el 8000 a.C., 8000, entre el 4000 y el 8000 a.C., dependiendo de la zona. Nosotros llegamos al Neolítico, a nombre de la piedra pulimentada, ¿cierto? La piedra perfeccionada para poder arar, para poder trabajar la tierra, y aparece la agricultura. Cuando aparece la agricultura, la trama social está completamente complejizada. Se complejiza completamente. ¿Por qué? Porque el hombre no solamente va a ser cazador, pescador, recolector y seminómade, sino que se va a convertir en un tipo que va a ser, ¿cómo se dice? Sedentario. Sedentario. Se queda en el lugar, porque se da cuenta que lo que produjo, que la tierra le puede producir, no tiene que cambiarse de lugar. Entonces, me como este choclo y esta otra cantidad, la guardo de semilla, la planto, guardo comida, siempre voy a tener. Entonces aparece el concepto de excedente alimenticio, excedente alimentario, y por el hecho que hay excedente alimenticio aparece algo muy interesante, el ocio. El ocio, o sea, el tener tiempo, el ocio no es malo, recuerden que los mamás me decían, sos ocioso, sí, ocioso, no, sí. El ocio no es malo porque el ocio nos permite pensar. ¿Qué es lo que el hombre no hizo de aquí para atrás por el problema económico? Por el tema que no tenía todos los días que estar preocupado de comer, de cazar algo. A ver si caía su pescado, si salía por ahí como vio su ratón, o encontraban su manzana por ahí, algo. Hoy día no, imagínense nosotros la tremenda bendición que tenemos, levantamos en la mañana, abrimos el refrigerador, tenemos algo ahí, a fin de mes a veces está un pedazo de mantequilla y no, pero algo hay. Entonces nosotros tenemos tiempo para el ocio, para pensar. El ocio dio lugar a algo que es gravitante para el desarrollo de la especie humana, y este tema de las relaciones humanas que nos va a llevar a la necesidad de crear un sistema para gobernarnos, para poder tener buenas relaciones, que le llamamos nosotros política y democracia. ¿Cierto? Eso es la aparición de la cultura. ¿Sí? La palabra que es clave para entender la política hoy día y todo lo que está pasando. La cultura, que es una palabra que de una manera
magistral la izquierda se han apoderado de ese concepto. Se apoderaron del concepto de cultura y hoy día ellos definen la cultura. La cultura, para que ustedes sepan, es una de las palabras más complicadas de la lengua. En la historia de la lengua, la palabra cultura debe estar en la tercera o cuarta de las más difíciles de definir. O sea, han habido debates intelectuales sobre la palabra cultura, pero de siglos. ¿Y quién hizo un trabajo que le ha costado, le ha valido, yo digo, la victoria hasta aquí a esta especie de marxismo cultural que hay? Es justamente la izquierda, que comenzaron a trabajar muy fuertemente con el concepto de cultura en la escuela de Frankfurt y en la escuela inglesa de Birmingham. Sería interesante que por lo menos eche una miradita a estas dos escuelas para la próxima clase, sobre todo los que no la conocen. Escuela de Frankfurt, ¿cierto? La escuela de los judíos alemanes que escaparon de la época de Hitler, se fueron a Columbia, Estados Unidos, desarrollaron una escuela de pensamiento marxista o medio post-marxista ya. Trabajaron con el concepto de cultura, la industria cultural que llaman ellos, de la que se han apoderado hoy día. Se dieron cuenta que la industria cultural deja, ellos la están usando ahora. Porque criticaban el uso que hacía el capitalismo de la industria cultural y ellos ahora son los genios en usar la cultura para ganarse la sociedad. Y la escuela de Birmingham, que es una escuela inglesa, ahí el caperuso que tienen que investigar se llama Raymond Williams. Investiguen ese personaje, muy importante. Ok. Y la cultura ha sido definida de varias maneras, ¿no? Como se puede hablar de productos culturales, de quehacer cultural, como el caso de la música, las artes clásicas, etc. Se ha entendido cultura también como todo lo que hace un pueblo, ¿no? Como las manifestaciones que hace un pueblo. Y las izquierdas ahora han usado mucho la palabra cultura para referirse a una forma peculiar de entender y hacer la vida que tienen los grupos políticos, los sindicatos, etc. De ahí se apropiaron desde la cultura y han utilizado la palabra cultura como elemento de subversión. O sea, como que la cultura tiene poder en sí misma, Raymond Williams dice eso, como para poder recuperar el marxismo. Eso lo dice Raymond Williams. Eso lo dice que un invento de uno, no, si eso lo dice él. Que en sí mismo la cultura tiene un poder en sí mismo para subvertir y para recuperar el marxismo. Gramsci lo entendió claramente. Gramsci, cuando escribe sus cuadernos de la prisión, sus poco más de 33 cuadernos de la prisión, él dice que si el marxismo quiere tener éxito en la sociedad cristiana occidental, que es una sociedad muy especial, dice él, tiene que disputar en el campo de la idea, en el campo de la cultura. O sea, ahí contraviene a Marx, que dice que la lucha hay que darla en la estructura, en el tema económico. Marx dice, no, esto tiene que ser, perdón, esto tiene que ser en el mundo de las ideas, en lo que él denomina, ¿se acuerdan cómo se llama ese concepto? El concepto del rizoma. Él utiliza ese concepto, investiguenlo, les va a ayudar. O sea, pelear en el mundo de la idea. ¿Por qué? Porque Gramsci dice, vuelvo al tema de la cultura, porque dice él que la cultura, sobre todo la cultura occidental cristiana, ha creado una cantidad de valores que no permite el desarrollo de la revolución. Aquí en la revolución marxista, aquí en Occidente. Porque la cultura produce algo que llamamos sentido común, que es el que guía nuestra forma de ser. Entonces lo que propone Gramsci finalmente es que para que pueda vencer el marxismo, ya él no lo pescó nadie, hasta que después de muerto. En la década del 50 se recupera el pensamiento gramsciano, se recupera Gramsci, se le lee con más atención y empiezan a pensar en que tal vez tenga razón. Entonces, él dice que lo que hay que hacer para poder tener victoria es vencer el sentido común y romper el sentido común de la sociedad occidental cristiana. Entonces, por eso que uno puede decir claramente que hoy hay una ideología de género, hay una ideología marxista que es cultural, que lo que intenta es dar la lucha desde el rizoma, para cambiar el sentido común, o sea, la forma natural de pensar. Por eso que uno dice, oye, pero ¿por qué dicen esto? ¿Por qué dicen esto? El otro día escuché a la Camila Vallejo discutiendo con el diputado Durán, que estaban ahí corriendo los números para ver quién era el más inteligente desde la tele, ¿no? Y quién ganaba en el debate. Están por el tema del aborto, ¿no?
Pero llegan y le preguntan a él, ¿y qué cree usted del tema de que dijo su amigo Leonidas Leonel Romero sobre el tema de ¿es Daniel o es Daniela? Yo digo inmediatamente, ahí a lo mejor le faltó un poco al diputado, a él le dicho, es que esta pregunta es demasiado obvia, me está tratando de dejar mal frente al público y el que vota, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con lo otro. Pero sí también tiene que ver porque es el mismo tema cultural, es el mismo sentido común con el que están tratando de romper estos movimientos, desde la política, apropiándose de la cultura. ¿Ya? Entonces ella le dice a él, pero bueno, ¿es Daniel o es Daniela? Entonces él le dice, mira, yo respeto que él se crea Daniela, pero para mí él es Daniel porque yo sé que él es un hombre, sea verdaderamente un hombre, yo no respeto su punto de vista. Entonces él dice, no te permito, pero no te permito. No lo acepto, porque esa es la idea de ella. Estas formas culturales son súper totalitarias. Porque fíjense que él puede aceptar que esta persona se crea lo que quiera. Dice, no, yo soy una eón desde el gnosticismo, ¿cierto? Soy una eón que viene de otro universo y se metió en este cuerpo que me tocó y que no es el mío, okay, que crea lo que quiera. Y yo respeto eso, está bien. Pero no me puedo obligar a esa persona a mí que yo crea eso. Y yo tengo derecho a decir que yo no creo eso, porque yo creo que es inseparable, el ser es inseparable a su composición biológica. Eso, están de acuerdo todos los científicos con eso. Pero la ciencia no es importante ahora. ¿Por qué? Porque el tema es romper con el sentido común. Por eso es complicado el tema, porque hoy día todo esto que nos ha permitido crecer como especie, que tiene que ver con la cultura del sentido común, está puesto en tela de juicio. Y el Estado, que es una forma de desarrollo, de complejización de la trama social, está basado o tiene que ver con esta evolución que ha experimentado nuestra especie. Entonces, pasamos nosotros desde hace 2 millones de años, de los clanes a las tribus, y llegamos al concepto de Estado. Por estas cuestiones de relación. ¿Y quién ha sido vital en esta forma de relaciones? Las religiones. Las religiones y la economía, ¿cierto? Que a través de la presión de la agricultura nos ha dado el tiempo para el ocio, la presión de la cultura y un sentido común muy relacionado a la religión, que ha permitido tener lo mejor que tenemos hasta el día de hoy, que es la sociedad occidental cristiana. Quienes vean una ponencia como esta van a decir, no, este gallo está loco porque hay otras culturas. Sí, ok, váyanse a vivir esa cultura. Porque sobre todo los que alegan de que valoran las otras culturas, les encanta vivir en los edificios, ganar buena plata, hacer clases de antropología en la universidad, tener los mejores calzados. Les encanta criticar la sociedad occidental cristiana y capitalista, pero les gusta vivir aquí. Les encanta vivir aquí, les gustan nuestros autos, les gusta todo eso. Entonces son súper hipócritas. Porque esta es la mejor sociedad que hay. ¿Qué me van a decir a mí que la sociedad, lo de los mapuches, yo reconozco que es una cultura interesante y todo, pero yo no voy a vivir allá? No, váyanse a vivir allá. Ya es valioso, lo que usted quiera. Pero en términos de los insumos que produce como sociedad, objetivamente, en términos de los insumos que produce, esta sociedad es mucho mejor. Si no, como dijo por ahí la Marinovic alguna vez, si no, entonces cuando usted se enferme, vaya a ver a la Machi y no vaya a ver al médico. No hace uno eso. Entonces, ¿por qué? Porque uno dice, yo opero con este sentido común, pero yo no estoy operando con este sentido común, por lo menos para los políticos. En la práctica sí van a ir al médico, no van a ir a la Machi. Por eso el tema de la discusión política hoy día es crucial, porque el tema de la política hoy día está cruzado con la sociología, con la historia de las regiones y con la historia de la humanidad. Eso es tan importante. Ok, entonces llegamos nosotros al concepto de Estado. En Estados siempre hay Estados que son más básicos respecto de otros Estados que son superiores. Un Estado superior es lo que nosotros podemos llamar una civilización. Sí, una civilización, como la civilización occidental cristiana. Dicen que los estudiosos de la historia, la antropología, dicen que una civilización se reconoce porque tiene algunos elementos que son claros. Uno es una sociedad agrícola, ¿cierto? Que tiene el dominio de la agricultura o conoce bien el manejo de la agricultura, aunque hoy día estamos en la industrialización, ¿cierto? Pero maneja muy bien lo agrícola.
tiene un dominio de todos los elementos asociados a la escritura, ¿cierto? Hoy día uno podría hablar de las nuevas tecnologías de escritura como la internet y todas esas cosas, pero esa es la básica. El manejo, el dominio de los metales. En la etapa en que nos encontremos hoy día, ¿no? O sea, los países que tienen empresas que están asociadas a los metales son las superiores, ¿no? Hoy día el mundo gime por el litio, ¿no? Y eso es un país lleno de litio, ¿no? Que se nos lo están robando en los terrenos de cobre en bruto, pero bueno. Los metales, y otra cosa, tienen una religión de carácter universal. Una religión de carácter universal. Ellos dicen, ¿y una religión? Sí, ¿por qué? Porque según los padres fundadores de la sociología, excepto Marx, que es un post-ateo, ¿cierto? Él ni siquiera es ateo. ¿Recuerdan por qué no es ateo él? Porque él es más radical que los ateos. Él dice, yo ni siquiera hablar de religión es como darle lugar a la religión. Yo ni siquiera hablo de la religión, él es un post-ateo. ¿Sí? Eso dice. Cuando existe la sociedad sin clase, entonces no es necesaria la religión. Contrario, Durkheim va a decir, no va a tener nada, lo único que va a tener es distopía, porque no hay nada que funque mejor las relaciones humanas que la religión. El hombre es un ser religioso. Fraser lo dice, hablar del ser humano es hablar de religión. Y interesante, San Agustín de Hipona, siglos antes lo dijo, el hombre es incurablemente religioso. Y aunque nosotros llevamos 200 años de ciencia, los hombres no son científicos. Nadie habla en ciencia, ni siquiera los científicos. Todos tienen un lenguaje de sentido común y un lenguaje de relaciones más bien religiosas entre nosotros. La religión no puede ser borrada con el codo. Por lo menos así abruptamente no. Si creen que vamos a evolucionar hacia un estado social donde no van a existir religiones, puede ser, pero me parece a mí que son cuestiones evolutivas más lentas, ¿no? Si no tienes algo mejor, esa es la responsabilidad, provocar esa revolución para este mundo mejor. Pues lo que vamos a encontrar es la horda, otra vez. La horda, el desorden, el sinsentido y hasta el genocidio. Es que el hombre es decir, hay que preguntarle a los marxistas. El hombre sin Dios es una lucha de poder tremenda. Sí, claro, por ese tema, porque ese es el tema fundamental, porque, vuelvo a decir, porque el hombre, si lo vemos acá, el hombre no es desarrollado, no es adulto. Esa es una falacia. El hombre necesita de su cultura para poder comenzar. Yo siempre digo, si hubiera una bomba atómica, que Dios no quiera que haya una bomba atómica, no volvemos a las mismas relaciones otra vez. Volvemos otra vez al primitivismo y volvemos a la horda. ¿Se acuerdan? Pues si los terremotos, al otro día los saqueos, todo, y profesores, profesionales saqueando. El hombre es hombre. Alguien dijo, W.A. Pink, un escritor, un teólogo interesante que tiene un libro que se llama Los atributos de Dios, dice así siempre, ¿no? Sea el hombre hombre y sea Dios Dios. Si ese es el tema del hombre, siempre va a ser hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene en este control? Esos sistemas de relaciones que tenemos nosotros. Los sistemas de relaciones, la ciencia que ha emergido de la religión, las leyes que tenemos que cuidar. Nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas democráticos, que hay que cuidarlos, todo eso. Y las otras cuestiones de las revoluciones es para los tontitos, ¿no? Eso lo único que provocan es caos. Esos son los enemigos de la realidad. Yo estoy de acuerdo con que el mundo avance y todo eso, con que hay que mejorar un montón de cuestiones, estoy súper de acuerdo con eso. Yo digo que esta forma de cambiarla con la revolución y comenzar algo nuevo, que no se ha aprobado en ninguna parte, eso yo no logró Marx. Marx era bien inteligente. Bueno, tampoco le gusta el concepto de patria, ¿no? Porque como patria viene de pater, que es padre, y el tema de la familia otra vez es patriarcal, tampoco le gusta el concepto de patria por lo mismo. ¿Ya? Ok, entonces, nosotros tenemos una civilización que se puede explicar como un estado superior. Cuando hemos llegado nosotros a este concepto de estado, entonces, ese estado, ese concepto superior de personas que viven juntas, lo administran personas cada cierto tiempo y es un concepto. Y quien nos ha ayudado a entenderlo en términos conceptuales es Tomás Hobbes.
en un libro que escribió hace ya unos casi 500 años, que se llama Leviatán. Y ahí Tomás Hobbes nos explica que el Estado es un monstruo, ¿sí? Porque él está pensando en el tema de que, como todos tenemos intereses diferentes, los seres humanos, y vivimos juntos en un estado de carácter superior, para no llegar al caos, porque no nos vamos a portar bien, no lo vamos a hacer bien. Tenemos que organizarnos entre todos, pero no podemos ejercer la violencia de manera individual. Ese es lo que él dice, ese es su concepto. Nadie tiene derecho a ejercer la violencia contra el otro, porque cuando ejerza la violencia va a decir, yo lo hice porque, pero esos son sus intereses. El otro va a decir, pero yo tengo estos otros intereses, y todos tenemos intereses diferentes, que chocan los unos con los otros. Entonces la pregunta es, ¿quién entre nosotros va a ejercer la violencia o el poder? ¿Quién va a poner las cosas en regla? ¿Quién va a dirimir entre nosotros? Entonces él dice Leviatán. Por eso le usa la metáfora Leviatán, porque es un monstruo. Este monstruo va a poner las cosas claras, y este tiene derecho a ejercer la violencia y el poder porque no tiene intereses personales, particulares. No tiene intereses particulares. No tiene intereses particulares. Entonces, surge el concepto de el Estado. El Estado, pero el tema es que, ojo, sí son personas que gobiernan, por eso, conceptualmente hay que entenderlo, pero también hay que entender que son personas que cada cierto tiempo gobiernan. Y también tiene sus intereses. Y también tienen sus intereses. Pero todos son partidos políticos, ¿no? Ya, pero es lo que tenemos hoy día. ¿Qué vamos a hacer? Una forma completamente contraria al concepto de Estado sería, por ejemplo, el movimiento anárquico. Vamos a estudiar el movimiento anárquico, ¿no? Y piensa que hay otra forma de organizarnos socialmente, los grupos, las unidades vivas, territoriales. No va a funcionar para nada. No ha funcionado. Esto es lo mejor que tenemos, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí empiezan a surgir entonces elementos que van a conformar lo que es nuestra política y nuestra democracia al día de hoy. Surge el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau con su libro, ¿cómo se llama? Claro, el contrato social. Entonces Rousseau dice, mira, para que nosotros podamos cerciorarnos de que ese Estado, ese monstruo, no va a ejercer bajo las ideas de sus propios intereses, tenemos que decirle desde dónde y hasta dónde. O sea, cómo, cuándo y de qué manera va a ejercer la violencia. ¿Y cómo lo va a hacer eso? Bueno, nosotros vamos a hacer un contrato social. Todos nosotros, lo que decimos, le vamos a pasar el poder a Leviatán, al Estado, para que ejerza el control, la violencia, ¿cierto? El poder lo ejerza, le vamos a decir cómo. Nos vamos a poner de acuerdo nosotros y vamos a hacer un contrato social. Entonces, ese contrato social ha derivado en lo que hoy nosotros conocemos como el movimiento constitucional. Nuestras constituciones, que son las cartas fundamentales de nuestros países sobre las cuales se esculpe la democracia. Nosotros tenemos una ley de leyes ahora, ¿cierto? La ley máxima es la Constitución, esa no se puede pasar a llevar. Ya que dicho sea de paso, por eso los intereses de estos grupos que quieren cambiar a través de un montón de leyes nuevas chocan con la problemática de la Constitución, porque las leyes que están haciendo son inconstitucionales, o sea, están pasando a llevar la Carta Fundamental. Entonces lo que quieren hacer es cambiar la Constitución toda, porque supuestamente va a ser súper democrático, van a ir todos los grupos para participar y vamos a hacer una Constitución nueva que nos va a hacer felices a todo el mundo. Entonces quiero contarles que en Chile nunca se ha cambiado la Constitución si no ha sido a través de derramamiento de sangre. Y hemos aprendido como chilenos nosotros que lo mejor ha sido ir modificando esa Constitución de tiempo en tiempo.
De hecho, hasta en la época en que gobernaron los liberales, fueron re inteligentes ellos para ir introduciendo cambios sistemáticos a la Constitución y no cambiarla de bruces. Tuvimos del 33, del 1833 hasta 1925, la Constitución más larga. Y desde el 25, una en régimen militar, ¿cierto? Esa Constitución que no es la misma porque ha sido tremendamente modificada hasta el día de hoy, que la quieren cambiar. Pero que se ha modificado porque no es igual. Hay unos principios ahí que a mí no me gustan, sí, hay que cambiarlo. Que no le gustan a otros, hay que cambiar. Pero el cambio de ella completa, generalmente ese tipo de movimientos han causado revoluciones y sangre. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo menos habría que pensar. Bueno, ahí está Rousseau con su contrato social. Y luego, Montesquieu, el espíritu de las leyes. Montesquieu nos colabora con la idea de que el poder no lo puede detentar una sola persona, sino que saben que los poderes tienen que ser separados. Hay que separar el poder. Tiene que haber alguien que ejerza la justicia, otro tiene que gobernar el país, es el ejecutivo, ¿cierto?, o el territorio, y otros tienen que crear las leyes, el legislativo. Entonces, desde ese tiempo en adelante, nosotros separamos los poderes y esencialmente nuestro sistema político y democrático está basado en la idea de Thomas Hobbes, en Jean-Jacques Rousseau y en la idea de Montesquieu, la separación de los poderes. Entonces, tenemos nosotros un Estado que se gobierna por personas cada cierto tiempo con un contrato social, con una constitución y con la separación de los poderes, donde hay un presidente, hay un cierto cuerpo que se dedica a todo el tema judicial y hay un grupo de personas, en este caso Chile bicameral, ¿cierto?, diputados y senadores, que se dedican a todo lo que tiene que ver con lo legislativo, para que estén separados los poderes y así no se topen unos con los otros. Y haya mayor seguridad de que funcione el sistema político de gobierno. ¿De acuerdo? Ok. Y todo eso nosotros lo hemos logrado este último tiempo, porque con esto termino en la primera parte, porque nos tomamos un café. Pues si ustedes se dan cuenta, desde hace 2 millones que el hombre está, 2 millones de años que el hombre está en la Tierra, recién el año 4000 a.C., o sea, hace 6000 años, comenzó verdaderamente a haber un proceso de cambio. Y con el mundo griego y con el pensamiento cristiano. Y hemos llegado a tener lo que hoy día tenemos nosotros. Ha sido muy costoso. Entonces, primera lección. Los procesos de cambios políticos, sociales y democráticos en la especie humana no son automáticos. No son automáticos. Si alguien me va a decir, pero y la Revolución Francesa, que fue un tremendo derramamiento de sangre, causó todo el cambio. No, estos cambios venían gestándose hace mucho tiempo antes. Y los efectos de la Revolución Francesa, los negativos, a los historiadores no les gusta comentarlo, o a la mayoría de ellos. Nosotros funcionamos de manera más lenta y tenemos que ir guardando en el acervo cultural aquellas cosas que son buenas y que le han hecho bien a la sociedad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de romper el modelo democrático o el modelo político de manera revolucionaria. Eso es un absurdo. Los creyentes, nosotros no somos revolucionarios por esa razón, porque la revolución implica terminar el orden que existe para implantar uno completamente nuevo. Nosotros somos por esencia reformadores. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros pensamos que hay cosas buenas en todos los sistemas políticos, incluso los seculares, que no tienen que ver con el movimiento cristiano, hay cosas buenas que se pueden rescatar. ¿Por qué pensamos eso? Porque los creyentes creemos que todos los seres humanos son hechos a la imagen de Dios. Sea verdad eso o no, es una convicción que nosotros tenemos, que somos iguales en ese sentido. Que en todos los seres humanos hay imagen de Dios. Y al tener imagen de Dios, los hombres producen cosas que son buenas. Producen arte, cultura, política, democracia, cosas buenas. Y los cristianos tratamos de ver esos elementos buenos. Y desde ahí, con el pensamiento cristiano, intentamos reformar las cosas, guardando todo lo que es bueno. Entonces nosotros no somos revolucionarios, nosotros somos reformistas. Y bueno, termino con esto, pero algo interesante. Si uno analiza desde el punto de vista sociológico, la historia de la Iglesia Evangélica de Chile, que tiene 100 años, desde 1980 en adelante el movimiento ha adquirido este carácter reformador. Desde el año 1909, que fue la independencia evangélica de las iglesias extranjeras, y nace la Iglesia Evangélica Chilena, ¿cierto?, con este matiz muy nacional, hasta 1950, es una iglesia
es una iglesia que es un movimiento de independencia, ¿cierto? Trata de adquirir su impronta nacional, manteniendo elementos del protestantismo antiguo, ¿cierto? Desde 1950 hasta 1980, más o menos se convierte en un evangelismo en un movimiento evangelístico masivo, de explosión, donde crece a números extraordinarios, y también en todo el resto de América Latina. Ha crecido sobre todo el pentecostalismo. Y desde 1980 hasta acá se entiende este movimiento como un movimiento de reforma. O sea, esta es la época, la tercera generación y cuarta generación de evangélicos que comienza a pensar, que estudia, que le gusta la política, le gusta la revolución, que empieza a pensar en estos elementos y dice, bueno, si estamos aquí en esta nación es porque Dios tiene un plan con nosotros. Eso es lo que piensa la iglesia evangélica, y por eso es que hoy día estamos tan preocupados de la política y la